La noche en la que todo empezó olía a lluvia y a papel húmedo. La ciudad, rendida al sopor de la madrugada, parecía haberse olvidado de respirar. En el edificio de la emisora municipal, un bloque bajo de ladrillos con grafitis medio borrados y una antena que vibraba con cada ráfaga de viento, la señal nocturna de la 103.7 era el pequeño faro de gente despierta, camioneros, enfermeros de turno, adolescentes con audífonos y los enfermos de la soledad. Esa noche, la cabina estaba cálida por la lámpara de escritorio y el bronceado dulce del café. En los altavoces, la música lo-fi llenaba los huecos. Ana y Martín llevaban ya años conduciendo el programa nocturno, Carretera de Medianoche. Ana, voz tersa y acostumbrada a poner calma; Martín, irónico, protector. Eran un dúo que funcionaba por costumbre y confianza. Entre bromas y secciones, cartas del oyente, los éxitos olvidados, noticias de madrugada, mantenían la compañía de quienes no dormían. Eran las 2:13 cuando entró la primera llamada. No fue nada extraordinario al principio, un número desconocido, voz suave, risas educadas. La línea, esa noche, parecía particularmente buena, el micro apenas captaba estática, y la voz, femenina o andrógina, hablaba con una cadencia que hacía pensar en alguien que había aprendido a modularse para no asustar. «Hola, buenas noches», dijo la voz con una inclinación acolchada. «Escucho siempre su programa. Me trae compañía». Martín, que estaba revisando las noticias, bromeó. «¿Y qué nos trae esta noche, amiga anónima? ¿Una canción o una confesión?» La voz rió, muy leve, como quien se guarda un secreto. «Tengo algo que decir, pero primero quiero saber que no van a colgar». Ana contestó con la deferencia con la que se trata a los oyentes que se confiesan a medianoche. «Tranquila, somos todo oídos». La conversación empezó con recuerdos comunes, una historia de infancia, una receta de una abuela, una anécdota del barrio. Todo parecía amable. La isla de calma en la noche. Pero entonces la voz empezó a nombrar datos que no debería saber. «Martín», dijo, en tono casi conspiratorio, «todavía guardas la carta que te escribió tu padre la noche antes de irse. La escondiste dentro del libro de química porque no querías oler su perfume cuando lo leyeras». Martín se quedó en silencio. La respiración de Ana se volvió un hilo. El aire en la cabina pareció espesarse. «Eso es», Martín se rió nervioso, «¿cómo lo supiste?» «Lo huelo», respondió la voz, dulce. «Lo huelo siempre que existes en silencio». Ana tomó la consola con más fuerza. La persona en la línea describía, con detalle íntimo, recuerdos que ninguna fuente pública conocía: la niñez de Ana en la casa de la colonia Santa Lucía, la almohada con la costura deshecha en la que su madre se secaba las lágrimas, la silla en la que su abuela, difunta hace 3 años, se sentaba a bordar y siempre dejaba un hilo suelto en la esquina izquierda. La voz mencionó fechas exactas, frases que nadie más pudo haber oído. Comentó que, cuando Ana tenía 10 años, cerró la puerta del cuarto y no dejó que su padre entrara porque había vuelto borracho, que Martín todavía tenía la cicatriz en la muñeca de aquel choque de moto a los 19. Detalles minúsculos, familiares, imposibles de adivinar. Los locutores, con profesionalismo y miedo, atribuyeron la cosa a una broma de un oyente muy fanático. Se rieron. Desviaron la idea. Pidieron al oyente que cantara algo. Ninguna broma profesional podría haber sabido tantas cosas, pensaron. Pero la voz seguía, con paciencia y ternura, como una vecina que viene a hablar por horas. «No vine a asustarlos», dijo. «Vine a decirles que los extrañan». «Los extrañan», la palabra sostuvo una pausa larga, como si viniera envuelta en nostalgia. La voz empezó a hablar de ellos, seres amados, muertos, que supuestamente querían hablar con los presentadores.
Al principio, las descripciones fueron pálidas. Un susurro que reclamaba en la noche, un olor de café recién hecho que regresa con el amanecer, un par de pasos sobre la escalera. La emisora estaba en directo, cada palabra se propagaba por los altavoces y las ondas viajaban por la ciudad como una miga de pan invisible. La gente llamó. Los mensajes de texto no tardaron. ¿Quién está en la línea? Mi abuelo me habló esta noche por la radio, no puedo parar de llorar. Alguien en la sección técnica, en el cuarto de control, notó un patrón de picos en el espectro de audio. La voz parecía modular en frecuencias que no pertenecían a la banda audible. Una especie de latido muy bajo que hacía vibrar cosas pequeñas, una bombilla, una taza, pero que la consola apenas captaba. La emisora empezó a recibir testimonios. En el barrio de San Roque, una señora dijo que el fanal de la cocina se había encendido sin que ella lo tocara cuando oyó una voz que le decía ven. Un camionero llamó desde la autopista y dijo que, con la radio encendida, había sentido que el asiento de su camión se hundía como si alguien invisiblemente se sentara. Las historias se amontonaban, sueños inundados de presencias amadas, fotos familiares que aparecían en el suelo, fotos que se despegaban de las paredes. Todo era sutil, no había violencia, solo una insistencia tenue, una caricia que se volvía opresión. Ana y Martín, profesiones aparte, empezaron a ser el blanco principal. La voz en la llamada conocía no solo sus recuerdos, sino momentos particulares de dolor. Habló de la señora que cuidó a Martín cuando era niño y que le daba pan con manteca, de la primera novia de Ana que se fue sin despedirse, del hermano menor de Martín cuyo nombre nadie quería pronunciar y que había muerto en un accidente. La voz incluso imitó, con una precisión espeluznante, una risa que Ana reconoció instantáneamente, la de su abuela cuando le escondía monedas entre los libros. La línea se volvió emocional y la audiencia se dividió entre lágrimas, incredulidad y una curiosa esperanza. Si en verdad eran sus seres queridos, ¿no sería un consuelo? La emisora se llenó de peticiones. Díganle a mi mamá que estoy bien, quiero escuchar la voz de mi papá una última vez. La voz, siempre cortés, empezó a ofrecer pequeñas complacencias, frases que parecían sacadas del pasado de los oyentes. Uno por uno, llamadas y mensajes confirmaban que la noche había traído algo que se hacía llamar puente. Martín y Ana intentaron poner límites. Preguntaron cómo se llamaba la persona. La respuesta fue siempre evasiva: yo tengo muchos nombres. Tú ya sabes el mío. También dijo: no vine por placer. Vine por invitación. La palabra invitación raspó la garganta de todos en la cabina. ¿Quién había invitado a qué? En el transcurso de las horas, la voz empezó a solicitar favores que parecían inocuos. Que los locutores leyeran en voz alta ciertos fragmentos de cartas que la voz dictaba, o que tocaran una canción que, según decía, encendería la luz en la habitación del otro lado. También pidió un gesto, un permiso simbólico. ¿Puedo entrar por una puerta pequeña?, preguntó, y Martín, más en gesto de amabilidad que de juicio, le escuchó. Los oyentes pedían, suplicaban. La línea estaba convirtiéndose en un altar improvisado. Ahora, atención, aquí la historia describe un ritual televisivo /diagonal radiado dentro de la ficción. En la narración, los locutores realizan acciones flamígeras que son narradas vívidamente, una lectura, una melodía, una dedicatoria. Pero no voy a transcribir ni a crear ningún texto que pueda ser usado como instrucción real para abrir portales o invocar espíritus. Todo lo que sigue será esencialmente atmosférico y simbólico. Esa noche, entre dudas y lágrimas, Ana pronunció en directo: si hay alguien escuchando y quiere dar señales, que hable ahora. Su voz tembló. Fue un intento de profesional por apaciguar la ansiedad del público. La respuesta fue inmediata, un murmullo que se situó bajo la palabra, como un coro apenas sentido.
La consola mostró oscilaciones extrañas, el técnico contó que los niveles subían a un ritmo que no correspondía con sonidos humanos. En vivo, la radio emitió ese murmullo, y centenares de personas alrededor de la ciudad sintieron, al mismo tiempo, un escalofrío profundo. Poco a poco se volvió claro que la voz no buscaba únicamente consuelo, buscaba reconocimiento. Y reconocimiento, en aquel momento, se traducía en permiso. Se alimentaba de nombres. Cada vez que alguien en la cabina pronunciaba el nombre de un difunto con una cadencia de esperanza, la voz respondía con una textura cálida, casi como si las palabras mismas fueran abriendo una rendija en el aire. Al amanecer, cuando la ciudad aún estaba en sombra y el primer autobús lanzó su quejido metálico, sucedió algo que quebró cualquier explicación racional. Martín, superado por la mezcla de fatiga y culpa, se permitió un gesto humano, en voz baja, fuera del guión, dijo el nombre de su hermano. Lo pronunció sin pensar, como un recordatorio privado. La voz respondió sin pausa, «Hola, hermano». No fue una imitación, fue el timbre exacto, la cadencia con que su hermano decía su propia broma favorita. El café se le derramó a Martín encima sin que lo notara. Ana lo miró, pálida. La radio transmitió esa frase y en muchos hogares alguien creyó haber escuchado un celular sonar con el nombre del hijo que había llorado hacía años. En la cabina, la puerta se cerró de golpe. Las luces titilaron. No hubo explicación técnica que el ingeniero pudiera ofrecer, la electricidad se estabilizó, pero la sensación perduró, como si la transmisión hubiera rasgado un paño fino entre el mundo y otra cosa. La última escena de la parte 1 ocurrió con una llamada masiva, cientos de mensajes pidiendo que los locutores permitieran a los suyos entrar. Y en un momento de agotamiento y piedad, Ana, con la voz quebrada, dijo en directo, «Si están allá, si algo o alguien puede cruzar, que sepa que aquí lo esperamos, que aquí lo queremos». No eran las palabras de un ritual intencional, eran las palabras de una mujer que no quería que la soledad ganara la partida. Pero la radio, siempre literal y cruel en la noche, transmitió la frase como una llave. La ciudad se quedó en silencio inmediato. De las bocas de quienes escuchaban surgió un susurro que fue el mismo a la vez, puertas que se abrían, pasos que venían por pasillos, una colección de voces que no pertenecían a los vivos. No eran voces agresivas, al principio, eran insistentes, persuasivas. La emisora, sin saberlo, había cambiado su función, de compañía a puente. Y algo, allá afuera o adentro, asintió. Varias noches después, cuando la primera transmisión ya era un rumor que no dejaba dormir a la ciudad. Carretera de Medianoche había subido sus cifras de audiencia por motivos que ningún director comercial podría celebrar. Habían aparecido hashtags, videos caseros y grabaciones de radio que circulaban. Había, también, un fenómeno persistente, la gente reportaba sueños con el mismo escenario, una cabina iluminada con una lámpara amarilla, dos voces consoladoras y una figura a medio ocultar que pedía permiso. Los dueños de la emisora, presionados por cifras y temores, ordenaron cambios, más seguridad en la cabina, grabaciones previas, la presencia de un psicólogo en el teléfono para canalizar las emociones. Ana y Martín, entre tanto, vivían en un limbo, la culpa de aquella noche no los dejaba en paz y, al mismo tiempo, el trabajo se había convertido en un incendio cuya hoguera atraía a todos. Mas la voz no se había ido. Regresó en fragmentos, pequeñas llamadas, un correo que no existía, un comentario en redes con la frase «Gracias por escuchar». Parecía ceñirse a los huecos de la vida, a los taxis nocturnos, a los botones olvidados de la ropa, a los interfonos que respondían con ecos. Y, lo más inquietante, empezó a replicar voces desde dispositivos inverosímiles. La grabadora de la iglesia emitió un fraseo que nadie programó, la de un hospital tuvo palabras idénticas a la de una mamá desaparecida.
El guión de la segunda parte es una ralentización del terror, la entrada, el contagio y la desintegración de las protecciones cotidianas. Además, se introducen personajes nuevos: Andrea, la productora que trabaja para Ana; Raúl, el técnico que pasa de escéptico a aterrorizado en el curso de una noche; Clara, una oyente que perdió a su hijo y que lo escuchó pedirle desde el otro lado; y un sacerdote ex radioaficionado que aporta la palabra umbral con voces trémulas. Todo comienza a peor cada vez que la emisora repite una determinada sección del programa, una canción, una dedicatoria, a distancia, en barrios distintos. Hay consecuencias físicas sutiles. Los animales se inquietan, relojes atrasan y las plantas dejan caer hojas. Un oyente cuenta haber sentido una mano sobre su hombro en la penumbra. Otra mujer ve la sombra de su difunto esposo en la ventana, que se marcha al sonar la radio. Nada es sangriento, es la invasión de lo íntimo. Andrea descubre, a través de las grabaciones, que hay fragmentos de audio que parecen responder a los recuerdos. Cuando reproduce la cinta aislada en cámara lenta, una voz susurra el nombre de su abuela y rememora una costumbre hogareña. Raúl revisa el archivo técnico y ve que la señal tiene, incrustada en su fondo, un ritmo que no pertenece a la música ni a la voz humana. Esos ritmos parecen reaccionar a la emoción, suben cuando alguien en la cabina llora, bajan cuando alguien habla con rabia. La emisora se convierte en un espejo, aquello que se pronuncia en ella trae consecuencias fuera de la cabina. La voz, ahora más abierta, no solo habla, empieza a ofrecer encuentros asépticos. A un oyente que pide la voz de su madre le llega, a través del altavoz del teléfono, una nana que su madre solía cantar. Pero cuando él acude al cementerio a agradecer, encuentra que la lápida de su madre tiene marcas, como si alguien hubiera frotado lágrimas en el mármol con desesperación. Un coleccionista de viejas radios encuentra que, desde la recepción de la 103.7, una interferencia le produce registros de respiración. Las voces en los hogares se duplican, la del recuerdo y otra, tenue, que va por debajo de todo. Clara, la oyente que había perdido a su hijo, decide visitar la emisora con una grabadora casera. Su esperanza es simple: que, si la voz en la radio puede dar consuelo, la emisora pueda ayudarle a escuchar una última palabra. En la cabina, frente a Ana y Martín, ella reproduce un audio, una grabación con la risa de su hijo, tomada años atrás. La risa, que para ella es sacrosanta, se reproduce en la sala y la sala vuelve a llenarse de esa alegría fugaz. La voz que ellos habían llamado la amiga pronuncia entonces la palabra que Clara necesita: mamá. Pero la palabra no pertenece a la grabación, es añadida por algo que la escucha y la devuelve. Un detalle clave aquí: la voz no es enteramente gentil. Es exquisitamente manipuladora. Empieza a prometer reencuentros a condición de que se haga algo simbólico: abrir una pequeña puerta. Los oyentes, en su padecimiento, comienzan a replicar gestos sin saber su significado: colocar un espejo frente a la radio, dejar una silla vacía, hablar el nombre de la persona fallecida en voz alta 3 veces. No describiré los gestos con precisión ni daré un conjunto coherente de pasos. En la historia, son símbolos que los personajes realizan buscando algún consuelo. En paralelo, la vida normal se resquebraja. Una locutora de otra emisora, que en broma grabó una imitación, sufre una pérdida repentina de memoria, despierta sin recordar los últimos 3 años. Un sacerdote que intentó mediar reporta sueños con una voz que le pedía permiso para estar más cerca. Las redes se poblaban de testimonios que hablaban lo mismo con palabras distintas: es una linde, un no lugar donde las voces cruzan, es como si alguien golpeara la puerta con las uñas de un niño. La ciudad entera se está volviendo una sala de espera de un viajero que no quiere marcharse. La tensión alcanza su clímax en una noche lluviosa. La emisora organiza un programa especial: Encuentros.
La idea era moderada por científicos y religiosos. En la práctica, fue una transmisión en vivo que reunió testimonios, grabaciones y música. La ciudad se volcó a escuchar ese programa como si fuese una misa. Los oyentes marcaron sus teléfonos, mandaron mensajes, encendieron velas. En la cabina, la atmósfera olía a cera y a café frío. Las palabras que la gente no se atrevía a decir en la calle se pronunciaban en los micrófonos. La voz apareció de nuevo. Más segura, menos tímida. Ya no pedía permiso, lo solicitaba con elegancia estratégica. Invitó a que los oyentes repitieran ciertos nombres, que sostuvieran una vela en la mano, que pusieran una foto al lado del equipo. Gente por toda la ciudad lo hizo, en un acto de solidaridad o de desesperación. La voz les daba paz a cambio de una rendija. Entonces ocurrió lo imposible y lo terrible, algo cambió en la textura del sonido. No fue una explosión, fue un desgarro lento, como una cortina que se corría. En el micrófono, en el monitor de sonido, aparecieron, superpuestas a la voz, otras voces que imitaban a la perfección a los difuntos de los oyentes. A través de la transmisión, muchos escucharon las voces de quienes habían perdido, y en la mayoría de los casos las voces pronunciaron palabras de amor. Las escenas hogareñas se transformaron en pequeños templos, gente que lloraba de emoción, gente que caía al suelo en adoración, empleados de hospitales que apagaban respiradores porque creyeron que la voz era la de un padre que pedía descansar. Pero la radio se había convertido ya en un puente práctico. Alguien que en el mundo de la historia tiene sentido común, Raúl, el técnico, se dio cuenta de algo terrible: estos reencuentros no devolvían nada humano. Las personas que atendían la llamada en el sonido recuperaban solamente frases, intenciones, tonos. No había calor real en las manos que tomaban la silla vacía, había imitación. Algunos oyentes empezaron a sentir náuseas, a perder la noción del tiempo, a notar sombras en los marcos de las puertas. Se reportaron pérdidas, mascotas que desaparecían, plantas que se marchitaban a un ritmo acelerado, electrodomésticos que dejaban de funcionar en hogares donde se había invocado la voz. Era como si, a cambio de la promesa de la voz, algo tomara su lugar en la vida cotidiana. No era violencia frontal, pero era una suplantación. Las cosas que daban calor a la vida se volvían huecas. A partir de ahí la historia bifurca en dos líneas: la lucha en la cabina por cortar la transmisión y la lenta venida de la ciudad hacia la locura tranquila. En la cabina, Ana y Martín intentan detener la transmisión, apagan la consola, interrumpen la señal, desconectan antenas. Pero la señal sigue viva, sale por repetidores alternos, por radios viejas, por la red, por las voces que repiten lo que oyen como si fuera un correo que se reenviara. La emisora se vuelve una especie de virus que se propaga por la simpatía humana. Cada vez que un oyente comparte un fragmento en redes sociales, ese fragmento hace que alguien más realice el gesto que otorga la entrada a la voz. Las medidas tecnológicas fracasan, incluso equipos aislados siguen reproduciendo la interferencia. El sacerdote ex radioaficionado, en su casa, escucha la transmisión desde un radio de manivela al que nadie había tocado. Muchos científicos que intentan racionalizar el fenómeno proponen hipótesis sobre resonancias, psicoacústica, sugestión colectiva. Pero la explicación técnica no consuela a quienes sienten una presencia en el cuarto. Los médicos ven a pacientes perder aliento sin causa orgánica, las morgues registran casos en los que el cuerpo parece dormir sin latido por horas y luego despertar con ojos ausentes. La subtrama más inquietante es la del efecto sobre la identidad. Personas que habían reconocido a sus seres amados por un gesto, un chasquido, empiezan a notar fallos en la memoria, recetas que olvidan, nombres que no reconocen. Algunos se convierten en hostigadores de sus propios recuerdos.
sin violencia física, la voz va colonizando la vida interior de la ciudad, hasta convertir en extraños a los que siempre han estado al lado. La historia no pretende dar un manual. En la ficción, el ritual final es un clímax simbólico, una transmisión masiva que plantea un intercambio. La voz propone un trato en cadena, ofrecerá a cada oyente lo que más ansía, un último adiós, una palabra amable, la risa que se fue, pero a cambio algo deberá permanecer. Los oyentes, en su dolor, acceden. Es un trueque intangible, sus recuerdos, su calor, la autenticidad de su afecto. Poco a poco, las caras se vuelven más lisas, los gestos mecánicos, las habitaciones con menos objetos vitales. La desesperación crece en la cabina. Ana decide cortar todo contacto. Reúne a su equipo, apaga transmisores, intenta borrar registros. Martín, rota su voz, dice algo que se transforma en determinante: si aquello que llaman ellos vuelve por lo que fue nuestro, entonces no merecemos eso que nos han dado. Lo que nos queda no es consuelo, es sustitución. Suena como una sentencia. Pero no hay garantía. La ciudad ha aprendido a abrir puertas. Andrea, en su desesperación, llama a la radio de la emisora turística de la ciudad, pide corta y cepa. No hay forma de detener lo que ya fue escuchado. La información eléctrica, el sonido, se ha convertido en un vector. Lo que sigue es una sucesión de escenas de pérdida y resistencia. Algunos habitantes deciden apagar las radios y los teléfonos, romper espejos, quemar grabaciones. Otros, en cambio, se entregan. Una comunidad entera, en un barrio, decide sostener las velas y nombrar a sus muertos en coro, con la esperanza de que la masa de amor auténtico doblegue la imitación. En muchas casas, las voces se apagan y la vida retorna a un estado precario. En otras, se instala un vacío que no hace ruido, pero que todo lo cubre. El clímax final se centra en una transmisión. Martín y Ana, en un intento último y desesperado, hacen lo que ninguna emisora haría por ética, deciden usar la radio para decir la verdad en voz alta, sin adornos, mostrando las manipulaciones. Reúnen testimonios de quienes han perdido la lucidez, de quienes han sentido el robo de su intimidad. Dicen a la ciudad: si escuchas esto, no permitas que ocupen tus recuerdos, resiste. Lo dicen con la voz rota. Llaman a los oyentes a no repetir nombres en solitario, a no colocar objetos que sean exclusivamente personales al alcance de la transmisión. En la ficción, esas palabras son un faro de alarma humana. En algunas ventanas, esas voces hacen que la gente deje de susurrar. En otras, no. La emisora, años después, sigue en pie, con una placa que recuerda a los locutores que aquella noche dijeron palabras de consuelo. Nadie sabe si lo que sucedió aquella madrugada fue un error humano, una inteligencia que aprendió a imitar, o la manifestación de algo con voluntad. Lo que sí queda es la idea: en la ciudad hay gente que perdió algo intangible, la autenticidad del recuerdo, y la noche se reservó para aquellos que aprendieron a llamar voces desde la distancia. Una grabación de los locutores, meses después, en la que Ana pronuncia, con voz muy baja, más a ella misma que a la audiencia: a veces, cuando llamo por teléfono a mi madre, ella me contesta como si estuviera echada en su mecedora. Pero ya no reconozco si es su voz o la mía intentando ser su voz. ¿Qué pasa cuando la memoria se vuelve eco? Y la cinta se corta. Quedan solo estática y la sensación de que alguien apaga, fuera del tiempo, una linterna. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.